HW482. Módulo de placa de relé de 5 voltios. Para proyectos Arduino, una de las cosas más útiles que se puede hacer con un Arduino es controlar dispositivos de mayor voltaje, entre 120 y 240 voltios, como ventiladores, luces, calentadores y otros electrodomésticos. Dado que Arduino funciona a 5 voltios, no puede controlar estos dispositivos de mayor voltaje directamente, pero puede usar un relé de 5 voltios para controlar tensiones de 120 a 240 voltios, y usar Arduino para controlar el relé. Este módulo de relé de 5 voltios le permite controlar dispositivos del mundo real con sus proyectos Arduino. Puede conmutar hasta 10 amperios por canal. Incluye protección contra fuerza contra electromotriz, y un LED para que pueda ver fácilmente el estado de las salidas, e incluso dispone de aislamiento óptico, para proteger sus placas de desarrollo. El Arduino se puede programar para encender el relé cuando ocurre un evento determinado, por ejemplo, cuando la temperatura de un termistor supera los 30 grados Celsius. O cuando la resistencia de un fotorresistor cae por debajo de los 400 ohmios. Se puede usar casi cualquier sensor para activar o desactivar el relé. El disparador ni siquiera necesita ser de un sensor. Puede ocurrir en intervalos de tiempo establecidos. Puede activarse presionando un botón, como se observa en el siguiente video de ejemplo, o incluso cuando recibe un correo electrónico. El relé tiene 3 terminales de alto voltaje, NC, C y NO, que se conectan al dispositivo que desea controlar. El otro lado tiene 3 pines de bajo voltaje, tierra, alimentación positiva y señal, que se conectan al Arduino, o a la fuente de señal de conmutación de 5 voltios. Dentro del relé hay un interruptor de 120 a 240 voltios, que está conectado a un electroimán. Cuando el relé recibe una señal alta en el pin de señal, el electroimán se carga, y abre o cierra los contactos del interruptor. Normalmente abierto versus normalmente cerrado. El relé tiene 2 tipos diferentes de contactos eléctricos en el interior, normalmente abiertos, NO, y normalmente cerrados, NC. El que se use dependerá de si desea que la señal de 5 voltios encienda o apague el interruptor. La corriente de suministro de 120 hasta 240 voltios ingresa al relé en la terminal común C en ambas configuraciones. Para usar los contactos normalmente abiertos, use la terminal NO. Para usar los contactos normalmente cerrados, use la terminal NC. En la configuración normalmente abierta, cuando el relé recibe una señal alta, el interruptor de 120 a 240 voltios se cierra, y permite que la corriente fluya desde la terminal C a la terminal NO. Una señal baja desactiva el relé y detiene la corriente. Entonces, si desea que la señal alta encienda el relé, use la terminal normalmente abierta. Normalmente cerrado. En la configuración normalmente cerrada, una señal alta abre el interruptor e interrumpe la tensión de 120 a 240 voltios. Una señal baja cierra el interruptor y permite que la corriente fluya desde la terminal C a la terminal NS. Por lo tanto, si desea que la señal alta corte la tensión de 120 a 240 voltios, use la terminal normalmente cerrada.